¿Has escuchado hablar sobre aquella noche en la que Pitbull Cruz casi lo pierde todo ante un peleador que nadie conocía? Será mejor que te sujetes del borde de tu silla, porque te prometo que no has visto una pelea con este nivel de epicidad en un buen de tiempo. Desde el momento en el que se anunció que Isaac Cruz y Ángel Fierro entrarían en disputa, la afición sabía que no se iba a tratar de cualquier otro combate, pues serían dos mexicanos sobre el ring, y lo menos que se podía esperar de aquello era que se convirtiera en una auténtica carnicería. Conocido como el Mini Tyson mexicano, su bravura, agresividad y golpes son altamente letales, dejándole ninguna otra opción que poseer un abominable poder de knockout. El Pitbull Cruz parecía tenerlo todo para vencer en esta contienda. Sin embargo, los no creyentes aprovecharon el hecho de que su rival, Ángel Fierro, todavía tenía la etiqueta de desconocido para irse en contra de él y asegurar que solo estaba buscando conseguir una victoria rápida. Un día antes, en el pesaje, los peleadores caldearon aún más los ánimos de cara al encuentro al comportarse de la forma menos pasiva posible, pues sus testimonios estuvieron lejos de demostrar solo una rivalidad competitiva. Era personal. Tanto como al Pitbull, a Fierro le gustaba la sangre, y la que corría por sus venas lo hacía también un peleador aguerrido. A pesar de ser un completo desconocido para gran parte de la afición, no llevaba la estampa tricolor por gusto. Teóricamente, los expertos y conocedores de la disciplina aseguraban que no era una amenaza contundente para Pitbull, con un modesto récord profesional de 23 victorias, 18 de ellas conseguidas por la dura vía del knockout y 2 derrotas previas. No se le creía certeramente un peligro para Cruz. Sin embargo, la manera en la que se desarrolló este combate todavía tiene sin dormir a más de uno de ellos. Sonó la campana y se dio libre albedrío a los peleadores sobre el ring para decidir si destruir o ser destruido. Como era de esperarse, la agresividad única del Pitbull estuvo presente desde los meros inicios del combate. Fierro realmente estaba teniendo un mal momento en su intento de analizar a Cruz, un peleador conocido por no dar espacio o comodidad para que sus rivales se tomen el muy famoso asalto de estudio. El Pitbull lanzó a morder al cuello, y su rabia ni siquiera había cruzado la línea de partida. If he saw Cruz were to establish an up and down jab, ignored so much that it will develop abandonment issues in this fight, you guys. And yet, we know what Isaac Cruz is all about. One gear. Yeah. Body. For as big as Fierro is, you see the height advantage, the nearly... No cabe duda que durante el primer asalto, la balanza se inclinó hacia la esquina de Cruz. Pero no estaba entre los planes de Fierro permitir que el combate se acabase tal y como había sido predicho. Con sus imponentes volados, Cruz conectaba al cuerpo de su rival. Sin embargo, el nivel de daño infligido no parecía el esperado. De pronto, se creó la sensación de que Pitbull solo quemaba gasolina al lanzar una gran cantidad de golpes en contraste con Fierro, quien podría estar guardando su resistencia para más adelante. The attitude that Fierro brings to the ring. Whatever you want to say about his skill set. Oh, does he ever? Yeah, he possesses power in both hands. But again, he's getting hit. Really right hook. Big left hook from Cruz. And I was just going to say, Cruz will make mistakes. Almost half of Cruz's power connects. World body punches. Body work, straight jab, but again. Morales trained him, and you have to understand, these are to Fierro. And there's a jab. Indudablemente, Cruz estaba a la altura de su apodo, el Mike Tyson mexicano. Poseía un nivel de agresividad sobre el ring que muy pocos logran igualar, pero esto no quería decir, necesariamente, que su rival era pequeño. El cierre de la tercera ronda dejó a todos, empezando por sus no creyentes, con la boca abierta, pues por primera vez,
Fierro dejaba en situación crítica a un rival que, para ese entonces, ya debería haberlo tenido en el bolsillo. Conectando sanguinarios golpes, hizo bailar al Pitbull, robándole el aura del peleador imposible de noquear. A pesar de no haber tocado la lona, Cruz sí que tuvo que lanzar mayor volumen de golpes para esconderse tras su poder de contraataque. La carnicería había subido su Santa María. To keep Cruz off of him. Yeah, he talked about that. Of the Cruz attack, he is in Cruz control, but that doesn't mean that he's just... Chance to by crowding him with those short hooks inside. Fierro. Yes, Fierro comes back! And there lands another right, and there we go, toe-to-toe! Fierro and Fuego! Fierro mounting a comeback! Plenty! What an exchange! What a round! Viva me! Continuando su plan de golpear a su rival hasta romperlo, Cruz logró recuperarse un poco tras haber trastabillado. Pero a pesar de ello, la estabilidad de Fierro todavía amenazaba con ser su as bajo la manga, a vista de todos, y dejar al Pitbull expuesto cuando menos se lo espera, como perro al que engañan para ponerle su antirrábica. Sin verse en problemas, Fierro se estaba ganando el respeto y honor de los asistentes de la manera más digna posible. Looked like Pitbull was possibly hurt by those right hands last round, but he did take it. Body shots could eventually slow. They're back to her. Oh! Left hand! But be careful because tonight against these two Goes to fighters. the body, Fierro goes upstairs with a combination. Si Fierro realmente quería avanzar en su propia carrera hacia la victoria, entonces debía de cuidarse del arma más letal de Cruz, sus volados. Una misión complicada que parecía entender a la perfección. El Pitbull no solo se recuperaba tras cada paso atrás que su rival le obligaba a dar, volvía a dar pelea como si nunca antes hubiese sido herido, demostrando un nivel de determinación que también es digno de admirar. Por otro lado, cada uno de sus mazazos era fielmente recibido por un Fierro que parecía haber sido predestinado a ello. Rear best 39 power shots in round one, and his power... Back into the fight, he's got the respect of Cruz. And this is becoming the mano-a-mano fight We are through the midway point of the fifth round at the fight, and now Cruz connecting on feet. With those punches, is he going to tire out? A pesar de que sus puños no son nada suaves, Cruz debía lidiar con la impotencia de seguir conectando sin ver a su rival siquiera tener indicios de ir a parar a la lona. Cruz is landing 53 pro, trailing by 3 points on his scorecard. He gave Cruz doesn't go away as he turns the tables on Pitbull here. to establish the proper range for Fierro with that reach advantage. There's a couple of left hooks, make that 3-4, and Fierro. But Morales, he talked about Just once in a while instead of just squaring up and coming forward, but so far it's always worked for Cruz. 6 on his unofficial scorecard. Although you saw you counter uppercut there from feet. Remember, this is Cruz's bounce back from that Valenzuela fight he wanted. But in terms of the commemorative, You have to wonder how the judges are going to be scoring these exchanges. so he is closing the gap. Point must system. The eye-catching catching punches, yeah. Cruz has the pop. We are watching them try to steal each other's souls in this. Let's get a rematch. Let's see how it ends. Give and take. Big left hand. La última ronda nos entregó una carnicería en todo su esplendor, con ambos mexicanos dándolo todo por ser el último hombre en pie, o por lo menos tener la dicha de llevarse la ejecución del último golpe. El desconocido había resistido bien hasta aquel entonces, y ya para él era una victoria al sobrevivir a una pelea contra el Pitbull sanguinario, Isaac Cruz. Sin embargo, las cartas del destino no estaban echadas, y era muy probable que pudiese encontrarse con una sorpresa mucho más animosa que solo sobrevivir en el resultado de las tarjetas de los jueces. De cualquier forma, quedaban 3 largos minutos por delante de él en los que todo podía cambiar para su favor o desdicha. Con esta premisa,
Fierro sacó lo último que quedaba de sí y nos regaló a la afición uno de los mejores cierres de los últimos años. Por supuesto, Pitbull estuvo a la altura. Su agresividad no cesó hasta el último segundo, siendo esta la mayor contradicción a los objetivos de Fierro. La frase "matar o morir" finalmente cobraba sentido entre ellos, y el vitoreo de la audiencia era fiel testigo de ello. Uppercut by Cruz, but Fierro overextending there. But it's here. He got stoned a lot more, landing. Cruz! Rally big here in the pocket. A visceral display of courage, skill, not only Mexican boxing, but boxing, period! Los no creyentes comenzaron a pedirle a cualquier dios pugilista que conocieran. Y si había algún fanático de Fierro en el recinto, seguramente empezó a creer en los milagros. Y no es para menos, pues después de 10 duros asaltos, la contienda llegaba a su fin. Se escuchó el estruendo de la campanada final, aquella que cortaba las posibilidades de ambos peleadores y les anunciaba que ya no quedaba más nada por hacer. Su campaña hacia la victoria había sido completada y habían probado a sus electores por qué merecían llevarse el mérito de la victoria, a pesar de que la supervivencia ya hablaba lo suficientemente bien de ambos. Este combate quedó grabado de inmediato en las páginas doradas del pugilismo, y si bien no fue nombrado como el mejor de aquel año, sí que estaría presente en la recapitulación de muchos expertos y aficionados de la disciplina, quienes reconocían el poder de la sangre azteca de esquina a esquina, donde no hubo un guerrero débil, sino uno increíblemente más fuerte que el otro. Para el momento en el que el presentador tomó el centro del ring, no quedaba duda de que ambos habían ganado el respeto de todos los presentes. Sin embargo, todavía quedaba algo por hacer: anunciar al legítimo vencedor de la contienda. Tras unos últimos segundos de incertidumbre, el referee levantó su puño, haciendo caso al mandado de los jueces del ring, quienes señalaron como digno vencedor a Isaac Cruz. A pesar de haberlo tenido realmente difícil, el Pitbull demostró ser capaz de recuperarse de los repetidos retrocesos de Fierro, quien ahora se iba a casa con su nombre escrito en las páginas doradas de la disciplina. Finalmente ambos podían descansar, sabiendo que sus esfuerzos los habían empujado, de una u otra forma, a tocar la gloria. Isaac Cruz cerró la contienda demostrando que el pugilismo es el noble arte de los puños para caballeros, asegurando que Fierro merecía tanto respeto y mérito como él, tras haberle aguantado 10 duros asaltos de buen pugilismo, de aquellos que casi nadie es capaz de resistirle. Dio el mayor acto de respeto tricolor posible ante él, que fue quitarse su sombrero en su honor, y si alguno tenía duda de cómo debían interpretar su derrota, no era más que como una victoria en marcar un antes y un después en su carrera de la manera más justa y noble posible, ganándose el respeto de uno de los más grandes. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Qué otro gran encuentro de Isaac Cruz te gustaría ver en otro video? ¿Estás de acuerdo con la decisión de los jueces en esta contienda? Te leo en los comentarios.